Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Donc nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle édition de Charlotte et Flora, les apprenties voyageuses. Cette fois-ci on a fait un peu les folles, on a décidé d'aller à l'autre bout du monde, en Argentine. D'ailleurs, les péripéties ont déjà commencé. Hier soir, dans notre appartement, on a trouvé des cafards. La cucaracha, la cucaracha. Parce qu'il faut savoir qu'ici, le climat est très humide et les habitations ne sont pas construites de sorte à diminuer le problème où toute l'humidité rentre, enfin bref. Aujourd'hui, nous nous trouvons plus particulièrement dans la ville de La Plata, qui est la capitale de la province de Buenos Aires, qui compte environ 750 000 habitants. Donc il faut savoir que la ville ici est organisée en quadrats, donc elle est parfaitement symétrique. Et en son centre, on trouve la cathédrale. Vous savez que la recherche scientifique nous passionne tout particulièrement, donc notre objectif aujourd'hui est d'aller voir comment fonctionne un laboratoire de recherche argentin. Vamos! Nous voilà arrivés au centre d'investigation en fermentation industrielle, le CINDEFI. Donc des chercheurs doivent nous accueillir, on va y aller tout de suite. Hola, buen día. ¿Vamos al laboratorio? Allez. El laboratorio nuestro es el laboratorio de nanomateriales. Sí. Trabajamos en la síntesis de materiales con objetivos biomédicos. El laboratorio es un poco chico y está un poco desordenado, pero lo desordenaron Flora y Charlotte. Dos chicas que conocimos hace unos días. Dale. En caso de incendios tenemos una comisión de seguridad que nos reunimos una vez por mes más o menos, en la que discutimos cómo sería un protocolo de evacuación. ¿Sí? No hay un protocolo particular para las cosas que están en el laboratorio, como cosas biomédicas. No, particular del laboratorio no, es un protocolo general de todo el instituto. Este es el comedor, es el comedor más feo de la historia. Creo que tiene un lindo mural en la pared. Aparte que está en construcción. Sí. ¿Sí? ¿Para qué hacer? Acá va a estar el cuarto de bioreactores. Actualmente el cuarto de bioreactores es este. Sí. La sala de autoclaves, que son autoclaves muy viejas para esterilizar los materiales con los que trabajamos. Cultivos de hongos, este es el cuarto de autoclaves y de cultivo de hongos también en las paredes, como pueden ver. Sí, hace mucho frío porque no tenemos mucha calefacción y el aislamiento térmico del edificio es muy malo, así que lo único que tenemos son estos aires acondicionados que son muy viejos, pero no tenemos ni estufas ni demasiados aires acondicionados nuevos para el verano, ni estufas para el invierno. Sí. Por eso es que ahora hace frío. Y por ejemplo, ¿qué es la primera cosa que quiero mejorar? La primera cosa que quiero mejorar Sí. es la falta de espacio, el principal problema. Yo creo que si tendríamos más espacio estaríamos más organizados. Y después también la compra de equipos nuevos, porque tenemos equipos viejos que ya con el tiempo se van rompiendo, que son buenos pero ya son viejos. Pero después el resto de las cosas no son demasiado importantes. El primer problema es la falta de espacio. Tal vez incluso se podía solucionar con muebles, no necesariamente con una ampliación del espacio del laboratorio, sino con una ampliación del espacio para guardar instrumentos. Gracias por venir, las vamos a extrañar, que tengan un buen viaje, nos vemos hasta la próxima. Gracias, chao. Adiós.
Qué suerte que se fueron estas chicas.